Nos encontramos en esta ocasión con Carlos Manuel Fernández Andrade Marín, autor, escritor y autor de un libro, bueno, de varios libros, pero el último libro que ha presentado, y lo ha presentado justamente hoy, organizada la presentación por Héroes de Cavite, y el libro, Primer dólar de Estados Unidos, pero el peso hispano real de A8, primer dólar de Estados Unidos de América y moneda del mundo. Carlos Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hay muchísimas preguntas que se me ocurren, pero la primera es, un licenciado en Derecho, un licenciado en Historia Moderna y un licenciado en Ciencias de la Información, pero imagen, ¿cómo le ha dado por escrutar la moneda en este libro? Por buscar el origen del dólar y vincularlo a la moneda española. Bueno, el origen del dólar es una moneda española. No es que esté vinculado con ella. Es la moneda española la que se convierte en el primer dólar de Estados Unidos de América. ¿Y cuál fue qué fue lo que le llevó a esa investigación? Pues a esta investigación, la sorpresa de un hecho histórico no contado y no conocido. Una parte de Estados Unidos y de la historia del mundo, y sorprendentemente era desconocido a todo el mundo. Y me llamó tan extremadamente la atención que me dije a mí mismo, wow, esta historia interesante, creo que merece ser contada. Creo que debemos de conocerla. ¿Qué fue contada? Y fue contada, y estamos contándola. Estamos contándola. Hacemos lo que podemos. ¿Cuál es el origen de esa moneda? ¿Cómo llega la moneda española? No quiero que me haga spoiler del libro, pero sí una breve reseña de cómo puede llegar la moneda española a ser la moneda norteamericana. Bueno, en primer lugar, la moneda española no solamente no solamente era moneda de España peninsular. La moneda española era la moneda de América, del Virreinato de Nueva España, del Virreinato del Perú, de toda Sudamérica y de Centroamérica. Y era la moneda que estaba disponible y accesible, porque era la moneda que se había acuñado con la plata de las más importantes minas de plata del mundo. Era la de Potosí, en el Alto Perú, y la de Zacatecas. Y eso es lo que hizo que esta moneda hispanoamericana se acuñara con tal profusión que en un momento determinado era prácticamente la única moneda disponible. Otras monedas europeas no tenían el número, ni la fama, ni la distribución, ni la accesibilidad. Y en una época en la que el dinero era la plata en sí, pues nadie hacía a una moneda extranjera. Con lo cual la moneda hispanoamericana se introdujo en otros muchos países que tenían carestía de metales preciosos, entre ellos Inglaterra, entre ellos Canadá, entre ellas las 13 colonias inglesas de Norteamérica. Así es como llega de esa forma la moneda hispanoamericana a Estados Unidos. Sí, así es. ¿Y de qué forma se desarrolla? ¿Cómo coge un desarrollo la moneda y se convierte? No le voy a pedir que en 5 minutos me explique todo ese desarrollo, pero sí una pincelada de cómo llega esa moneda hispanoamericana a convertirse en dólar. ¿Por dónde pasa? Pues esa moneda se convierte en dólar primero porque a lo largo del siglo XVIII prácticamente la moneda que circulaba por las 13 colonias inglesas era la moneda hispanoamericana, el peso hispano de 8 reales. Después, durante la independencia de Estados Unidos, la corona española y la comunidad hispanoamericana fueron las grandes financieras de la independencia de Estados Unidos, surtiendo al Congreso Continental y a los insurgentes de toda la ayuda económica necesaria para poder hacer frente a la guerra contra Gran Bretaña. Y no solamente a los colonos americanos, sino también a la flota francesa y al ejército francés que Francia envió y que después resultó que no tenía dinero para pagarles y fue pagado con dinero hispanoamericano. Y después, porque cuando llega el momento de que Estados Unidos como nueva nación aprueba una unidad nacional, una moneda nacional, pues era evidente que el Spanish dollar, dólar español o peso hispanoamericano o real de 8 español, es la misma moneda bajo distintas denominaciones, pues partía como el gran favorito.
Ah, Era la moneda que todos conocían, que todos usaban, la que hacían sus negocios, llevaban su contabilidad. Bueno, la contabilidad la llevaban también en libras, chelines y peniques, pero realmente los pagos, el dinero tangible, mm. eran reales de 8 hispanoamericanos. Entonces, pues el propio Congreso, a la hora de elegir una moneda oficial nacional para la República, opta por el Spanish Dollar o el peso hispanoamericano de 8 reales. Vamos al origen de la denominación de la moneda. Por ejemplo, sí se la conocía mucho como Real de A8. ¿Por qué Real de A8? Real de 8 porque era la moneda más grande, cuñada y de más valor. Las monedas de plata en el Reino de Castilla se acuñaban en reales. Ujú. Era el real, era una cantidad de plata al peso, peso determinado a una determinada ley. ¿De acuerdo? Vamos siendo 3,75, aunque anteriormente había sido un poco más. Gramos, supongo. Gramos, efectivamente, sí. Entonces había monedas de medio real, cuarto real, medio real, un real, 2 reales, 4 reales, y la de más valor, la de 8 reales. Y ese valor se encontraba dentro de la horquilla cotidiana en el que se hacían muchos pagos y muchos cobros. Ujú. No había otra moneda de mayor valor en plata. Hubo una que tenía un objeto que tenía forma de moneda, que era el cincuentic, que era una moneda gruesa así de plata, de 50 reales, pero eso no fue una moneda de curso Ya. de circulación. No era práctico para nada y estaba más diseñado como objeto Está claro de regalo. por lo que me cuenta que efectivamente la materia de la que está hecha la moneda es importante, es plata. ¿Es importante también el tamaño de la moneda? Lo importante es la cantidad de plata que la moneda contiene. En definitiva, era lo que le daba valor, Ujú. porque no estamos hablando de dinero fiduciario como el que tenemos hoy en día. Estamos hablando de dinero metal. El metal era el dinero. Ya. Era importante la cantidad de metal que tenía la moneda, más allá que el peso que tuviera o más allá del tamaño que tuviera. Ajá. Ya. Bien, tenemos la moneda hispanoamericana, tenemos Estados Unidos y empieza a expandirse la moneda, a circular. ¿Y por qué, si esto es tan claro, y ha de serlo, se pierde en la historia el origen de esa españolidad o hispanidad de la moneda? Pues se pierde, pues por lo que, en mi opinión, tantos acontecimientos históricos de la hispanidad se han perdido. Pues porque hemos tenido una historiografía contraria a nuestra comunidad hispanoamericana, historiografía británica, francesa, estadounidense, muy leyenda negrista, orientada a reafirmar su protagonismo en la historia a costa de arrebatárnoslo a los hispanos, Ujú. y porque nosotros hispanos no hemos sabido contar nuestra historia debidamente, ni sentirnos orgullosos de ella, ni hacerla valer, ni conocerla. Nos hemos creído las versiones que nos han contado nuestros enemigos de nuestra propia historia. Enemigos, Enemigos o adversarios. adversarios. Antaños enemigos, antaño también adversarios, pero hoy realmente, al menos en lo historiográficamente, siguen siendo adversarios. Sí, no, está claro porque las explicaciones anglosajonas tapan, ocultan de una forma contundente cualquier realidad que tenga que ver con origen hispánico. Sin duda, lo vemos en un montón de inventos, en un montón de acontecimientos. Vemos cómo han elaborado una historia ocultando nuestros méritos y nuestros logros. Decían que eran los primeros en haber dado la vuelta al mundo y no era cierto. Decían que ellos descubrieron el Océano Pacífico y descubrieron Australia, lo cual no era cierto. Decían tantas cosas ocultando que siempre por delante de ellos había ido un hispano. Ya. Y nosotros no hemos sabido contar eso, ¿no? En muchísimos casos, en la ciencia también. El caso de Félix de Azara, que precedió a Thomas Darwin, a Charles Darwin, perdón. O el caso, por ejemplo, de Gómez Pereira, a quien copió René Descartes siglo y medio después, ¿no? O sea, tenemos tantos literatos, tantos científicos, tantos exploradores que han quedado en el olvido porque eran españoles o hispanoamericanos y no porque eran anglosajones o franceses.
Ya va siendo hora de reivindicar el protagonismo de nuestros antepasados en la historia del mundo. También otro de los nombres que se emplea para el peso para el real de A8 es el peso hispano. ¿Por qué el peso? ¿De dónde proviene esta palabra? El término peso viene de una moneda de oro, de cómo se llamaba coloquialmente una moneda de oro pequeña, Mm, cuyo nombre oficial era excelente. Excelente. El excelente que manda a acuñar Enrique IV de Castilla. El excelente, después lo acuñan los reyes católicos, el excelente de la Granada, que le incorporan la Granada en el escudo cuando toman Granada en 1492. También se llamó ducado, pero el nombre coloquial era peso, peso de oro, era una moneda de oro. Era una moneda de oro. ¿Qué ocurre? La Nueva España, a principios del siglo XVI, cuando ya la época de Hernán Cortés, a partir de 1521, empiezan a circular muchos pesos falsificados, de mala calidad. Son falsos. No valen lo que tiene que valer, Ya, no ya. tienen el oro que tienen que valer. Entonces se les llama peso corriente, pesos devaluados. Y como la moneda mala expulsa habitualmente a la buena del mercado según la ley económica de Thomas Gresham, que dice que la moneda mala siempre se adueña del mercado, pues los pesos que circulaban eran todos pesos falsificados, Ah, que tenían el valor de 272 maravedís, que era el valor equivalente a 8 reales de plata. Nunca se habían acuñado monedas de 8 reales de plata. Todo lo más que llevaba el virrey Antonio Mendoza para acuñar eran monedas de 4 reales. ajá. Entonces el virrey Antonio de Mendoza le escribe al rey y le dice: no he mandado hacer monedas de 3 reales para que no se confundan con los de a 2. Vamos a hacer los de 8. Y entonces es cuando se decide hacer el real de A8, que se le llamaba peso en plata blanca. Era el peso de oro devaluado en plata Plata blanca, blanca. porque tenía el mismo valor que el peso de oro devaluado. Hubo un traslado del nombre de la monedita de oro devaluada a la nueva moneda gordota de 8 reales. Ujú. Y ya se quedó ahí el nombre de peso durante 350 Se me años. ocurre una pregunta que no tiene que ver con el contexto, pero ¿el peso mexicano viene también de ahí? El peso mexicano. Por supuesto, claro que sí. Todos los países hispanoamericanos que tienen la unidad monetaria peso Ujú. es la Viene de ahí. evolución del peso hispanoamericano de 8 reales. Vamos a otro origen de la palabra, que en esta ocasión el dólar. ¿Por qué se convierte ese peso, o ese real de A8, o ese peso hispano, perdón, en dólar? Pues porque los angloparlantes a la moneda gruesa de plata le llamaban dólar. Los hispanoparlantes. No, perdón, los Ah, no, no, angloparlantes. parlantes. Los hispanoparlantes la llamaban peso, los angloparlantes la llamaban dólar. Los francohablantes la llamaban piastra. Los italoparlantes también la llamaban piastra. A la misma moneda A todo. la misma moneda. Moneda gruesa de plata. La moneda más gruesa de plata. ¿Qué ocurrió? Que con el paso de los años, la única moneda gruesa de plata disponible en los mercados orientales, en los mercados del Pacífico, en los mercados americanos, es la moneda gruesa de plata hispanoamericana de valor 8 reales. Y ese 8 reales, ese real de A8, era el que los angloparlantes de Norteamérica llamaban Spanish dollar o dólar español o hispanoamericano. Porque Spanish en inglés no solamente significa español, Ah, ¿qué más? significa también hispano Hispano. en Norteamérica. Ujú. Y bueno, pues yo sigo perforando. Y la palabra dólar, ya sabemos que es anglosajona, pero ¿cómo se confecciona? ¿Cuál es el origen de la palabra en sí misma? El origen de la palabra dólar es alemán. Toma ya. Sí, alemán. ¿Qué tendrá que ver Alemania con ¿Qué todo tiene que esto? ver? Las cosas de la vida, ¿no? El origen de la palabra original es Thaler. Tanner, Thaler, Thaler, Thaler. Thaler. Thaler, tal en alemán significa valle. Tal, valle. Y el sufijo er en alemán significa oriundo de. Oriundo del Valle. Luego Thaler es oriundo del valle. Pero la cosa es más compleja, Sí, sí, tiene que ser complejísima. porque el valle, el valle no era un valle cualquiera, el valle de San Joaquín. Sankt Joachim Ujú. Tal, en alemán, Valle de San Joaquín. ¿Y qué ocurrió en el Valle de San Joaquín en el siglo
XV, XVI. Por Dios, cuéntemelo. Pues que se encontraron unas minas de plata muy prolíficas como nunca antes se habían encontrado. Y entonces se empezaron a acuñar unas monedas gruesas de plata que causaron sensación en toda Europa porque eran las monedas gruesas de plata más gruesas que se habían acuñado. Y se hicieron muy populares esas monedas. Y la gente las llamaban los Joachimsthaler, las monedas del Valle de San Joaquín. ¿Y cómo atravesaron el océano? Con el paso del tiempo, por la economía del lenguaje, el San Joaquín se fue olvidando y quedó solamente la palabra thaler, que es un vocablo que ha trascendido a distintos idiomas, al inglés, al neerlandés y a otros idiomas de Eslovaquia. El tálero, por ejemplo, el taler austríaco, el taler alemán. Eso ha aplicado ya luego a cada moneda, que no fuera la misma moneda. Exactamente, exactamente. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se traslada a América? Pues a América se traslada porque los neerlandeses tienen sus talers, que son los dólares del león. ¿Qué ocurre? Los neerlandeses fundan Nueva Ámsterdam y les es conquistada por los ingleses que la renombran como Nueva York. Pero la colonia de Ámsterdam, de Nueva Ámsterdam, tenía moneda neerlandesa gruesa. Entonces, a lo largo de varias décadas, el término thaler fue anglofonizado tanto en Inglaterra como en el Nuevo Mundo, como en Norteamérica. Y los angloparlantes lo anglofonizaron llamándolo dólar. De ahí viene el signo del nombre dólar. Dólar del Thaler alemán y Thaler viene del Valle de San Joaquín, como he explicado. Pues sí que es complejo. Las vueltas que da la vida. Complejo la vuelta que da la vida. Bueno, no voy a seguir escarbando en el libro para no expoliar, porque me encantaría hacer más preguntas, pero entonces desvelaríamos cosas que hay que leer. Pero sí voy a meterme, si me lo permite, en una situación más íntima. Es decir, ¿Carlos Manuel es más escritor o investigador? Las dos cosas. Y en su justa medida cada una de ellas. O sea, que ninguna es mayor que la otra. No tiene ninguna Y divulgador también. divulgador también. La historia hay que estudiarla, hay que conocerla en detalle, hay que investigarla, hay que ir a las fuentes primarias. Este libro tiene más fuentes secundarias que fuentes primarias, porque yo quería hacer una obra más que de investigación, de divulgación. De divulgación, porque consideraba que esta historia precisa ser divulgada. Hay muchos artículos, mucha documentación, pero no está concentrada ni organizada en un relato historiográfico como el que yo he elaborado. Y yo consideraba que era necesario. Entonces, todo es importante. Es importante la investigación, es importante la historia, es importante la divulgación. Mucho. Yo insisto, ¿en qué situación se encuentra más cómodo? ¿Investigando, divulgando o escribiendo? De las tres maneras. Nada, no hay manera. Es que las tres acciones son bonitas, las tres cosas son muy bonitas. Yo quisiera tener otra vida para pasármela toda ella metida en un archivo. Porque es fascinante. Si te gusta la historia, Me es encanta. fascinante. Nunca Me terminas. encanta. Te pones con un tema, te encuentras con un documento que te lleva a otro. Y cuando empiezas a investigar ese segundo tema, te encuentras con otro documento que te lleva a un tercer tema. Y a veces hay contrarios, hay opuestos, hay investigaciones que llevan a sitios diferentes. Sí, exactamente. ¿Y en ese caso qué se hace? Y sobre ¿A todo, quién se cree? ahí es donde el investigador y el historiador tienen que usar la lógica, la deducción, porque esto es como un ejercicio de detectives. Sí, sí. Es como componer un rompecabezas. Muchas veces te quedas pensando, tratando de encajar las piezas y no encajan porque hay piezas que no ves. Y tienes que imaginártelas. Estás recomponiendo un puzzle o recomponiendo un fresco, un mural al cual le faltan partes. Es un ejercicio de deducción y de imaginación muy bonito, muy interesante. Con Y lo cual, muy entretenido. no, y sobre todo con una importancia vital para quien luego lo escucha, lo lee o lo estudia. Sí. Claro, porque la responsabilidad que tiene un investigador, un historiador, y si me apura, un divulgador, es muy importante esa responsabilidad. Sí, y sobre todo es muy satisfactorio porque estás contribuyendo
estás aportando a la sociedad. Estás ayudando a la gente a conocer algo que quizás se debía de conocer y que se ha olvidado o se desconoce por completo. Estás ayudando a la comunidad a conocer, a aprender y a reivindicar el Claro. papel histórico que tu comunidad ha tenido en una historia en la que desgraciadamente, pues en muchos casos nos han ocultado, nos han apartado, ¿no? ¿Cuánto tiempo le ha llevado a escribir este libro? Digo escribir, no investigar, escribir. Escribir, vamos a ver. Yo hice una pequeña publicación ya en el año 2003, muy pequeñita, 54 páginas, muy pequeñita. Es que con respecto a lo que tenemos ahora encima de la mesa, muy pequeñitas. ¿Sí? Ese es el germen de lo que ha venido después. Lo que pasa es que desde el año 2003 no volví a tocar el tema, salvo muy esporádicamente, de vez en cuando. Cuando lo retomé fue ya en el 2018 Mm. y muy intensamente desde el 2022. Desde el 2022. 2018. 2018 y muy intensamente desde el 2022. O sea, digamos que el 2022, 2018 al 2026 van Se ha 7. dejado descansar la pandemia, vamos. En la pandemia fue cuando empecé a darle fuerte a esto. A partir del 2020. Sí, 2020. Ya en el 2022 ya tomó velocidad de crucero y ahí ya me faltaba tiempo. ¿Cuánto faltaba tiempo en total? Desde la segunda Digamos parte. que 7 años. 7 años. De manera intensa. Lo que pasa es que, claro, parte del trabajo Claro, estaba ya hecho de 20 años antes. En la segunda parte, ¿cuánto le llevó? La segunda parte, quitando el libro de los 50 y tantas páginas, cuando empezó en el 18... La segunda, pues 6, 7, 8 años. 6 de 8 años. No es su primer libro. Si contamos el del 2003, no. Si no contamos el del 2003, que era un ensayo Sí. y poco más, sí. Con lo cual, de alguna forma, es su primera aparición en literatura. Bueno, más que literatura, es historia, es historia. Pero bueno, sí, puede ser, pudiera entenderse. Bien. Es difícil, aunque ya me ha dicho algo, pero quiero perforar aún más. Es difícil meterse en la historia, escrutar, saber quitar la paja del oro, quedarse con lo bueno y luego decir, miren, esto es lo que realmente hay en la historia y esto es lo que ha sido así. Hay que ser muy crítico, hay que ser muy frío, riguroso. Muchas veces te encuentras con que lo que te encuentras no es lo que te gustaría encontrar. No. Y ahí es cuando se descubre al historiador del que no es tanto historiador. La historia es una ciencia. Decía Thomas Huxley, que era un biólogo inglés. Ciencia es descartar una bonita teoría por un asqueroso hecho. A lo mejor el signo del dólar No he entrado ahí, no he entrado tiene un ahí. origen un poco más prosaico del que muchos quieren soñar. No he entrado ahí. A mí me encanta la teoría romántica, pero hay que ser riguroso, hay que ser objetivo y hay que ser científico. Y muchas veces los documentos no respaldan la idea preconcebida que muchos tenemos. Pero tenemos que ser críticos, rigurosos y ceñirnos a la historia, no a los deseos que cada uno tenemos. Le voy a hacer una pregunta trampa. ¿Qué es o cuál es más útil para la historia? ¿Un historiador o un investigador? Bueno, es que un investigador es un historiador. No. No tiene por qué. No tiene por qué. Es un historiador investigador. Pero a lo mejor es un El que investigador. investiga historia con ánimo de extraer sus conclusiones y publicarlo, está escribiendo historia. Bien, efectivamente, ahí le quiero llevar. Está escribiendo historia, pero no es un licenciado en historia. Es más, ¿quién es el que promueve más? Buena pregunta. Claro, Claro. ¿Qué entendemos por historiador? esto ¿Licenciado en es. historia? Esto es. Ah, claro. ¿Qué duda cabe que el licenciado en historia tiene una formación y una preparación que le va a ayudar mucho a hacer un mejor trabajo? Eso es indudable. Pero eso no quita para aquellas personas que no tengan la licenciatura en historia que hagan trabajos verdaderamente formidables y que hagan trabajos incluso mejores que no pocos catedráticos de carrera.
Con esto no le estoy quitando mérito a los catedráticos de No, carrera. simplemente que son diferentes actividades. Hay que atender al caso concreto y a la persona concreta. Es más, yo me atrevería a decir, oso decir, que un licenciado en historia es más docente, pero poco investigador. Vuelvo a lo que decía antes. Depende de la persona, depende del caso en concreto. Hay licenciados en historia que son investigadores y licenciados en historia que no investigan. Ahí cada uno tiene su propia obra y su propio trabajo. No se puede extraer, creo yo, un principio, una condición general, porque la casuística es infinita. Cada persona es un mundo, cada historiador, cada investigador y cada persona tiene su forma, su trabajo y su estilo. ¿Le ha quitado el sueño en algún momento el libro? Sí. ¿Por qué? Sí, por una razón muy sencilla. Porque todo el mundo sabía en Eros de Keite que yo estaba haciendo este libro. Llevo anunciándolo 4 años, que es lo que nunca se debe hacer con un proyecto. Lo sé, lo sé. Y ha habido veces en los que yo me he inquietado porque veía que el trabajo no salía, la obra no salía, pasaban las semanas, pasaban los meses y tenía la inquietud de que alguien se me adelantara. Digo, va a llegar alguien antes que yo. Digo, bueno, no te preocupes, ocúpate. Esa frase es mágica, ¿eh? Sí, es verdad, sí. Yo siempre que me hago bien en la vida me la he mentalizado y a mí me ha resuelto muchos problemas esa frase. Una fórmula milagrosa de psicología. No te preocupes, ocúpate. Cuando empiezas a ocuparte, empiezan a resolverse tus preocupaciones, ¿no? Pues mira, pues ya lo veo todo más claro, ¿eh? Dicen los matemáticos, y a mí me gusta también mucho esta frase, que cuando tienen el problema planteado, ya lo tienen medio resuelto. Ya solamente tienen que ejecutar. Sí, sí, Lo verdad. más duro está al principio en sentarte y ponerte. Tiene una muchacha que venía a casa de mis padres hace muchos años y decía, señora, todo es ponerse. Todo es ponerse. Oh, tengo que... Ponte, no te preocupes, no te comas el coco. Ponte, cuando lleves un rato y dices, oye, pues mira, me está quedando bonito, pues no está la cosa tan mala. ¿Eh? Entonces sí, me ha quitado el sueño por ahí, por ahí. Pero siempre decía lo mismo, trabaja, trabaja, sigue, continúa, continúa. Y ¿Le aquí estamos. ha dedicado el trabajo totalmente del tiempo, su tiempo totalmente de este trabajo o lo alternaba con otras No, claro, actividades? yo no, he tenido que alternarlo con trabajo, con otros trabajos. Yo no me dedico a esto. Yo creo que muy poca gente, la gente no se puede vivir de la escritura y menos de la historia. He tenido que compaginarlo. Pero bueno, sí que es cierto que me ha llevado tiempo y ha habido veces en los que cuando te metes en faena y te entusiasmas, llevas hasta las 2 de la mañana y digo 2 de la mañana porque a las 2 y cuarto dice, ya, porque si no mañana voy a ser un alma en pena. Claro, claro. Me podía llevar hasta las 5 de la mañana investigando, leyendo. ¿Eh? Año 2026. ¿La investigación se sigue acudiendo a los sitios donde teóricamente está lo que se investiga o nos vale desarrollar la documentación a través de Internet? Bueno, Internet ha sido una tremenda revolución. Tremenda revolución. Hay disciplinas, hay hechos históricos que tienes que acudir obligatoriamente a los archivos. Hay otros que no. Internet ha facilitado todo muchísimo. Se pueden consultar documentos del archivo de Indias o del archivo de Simancas o de archivos estadounidenses a través de Internet y descargarte los documentos. Eso ha sido prodigioso, ha sido maravilloso. O sea, nunca ha sido más fácil en la historia de la humanidad escribir, trabajar, investigar desde casa. Lo cual no quita para que haya que ir a los archivos. Ya, ya, ya. Yo he tenido que ir a los archivos. No mucho, no mucho. ¿Eh? Pero para partes clave y un capítulo clave del libro sí he tenido que acudir a los archivos, a las fuentes primarias. Hay una frase, no en su libro, sí, en su libro sí, pero no en el desarrollo del tema que trata, sino en una frasecita que pone antes, donde están ya sabe lo que le voy a decir, donde están bueno, todo lo que son las cuestiones administrativas.
y dicen esa frasecita. Este libro no ha sido en absoluto realizado con inteligencia artificial. Efectivamente. Eso me ha sorprendido y digo, qué buena idea poner esa frasecita en todos los libros que realmente no se han visto o escrito con inteligencia artificial. Pues mira, te confieso que nunca imaginaba que alguien fuera a hacerme hincapié en esto. Te agradezco mucho la observación. Pero claro, en un mundo en el que estamos viendo que hay gente que está vendiendo novelas en internet que no ha escrito él, sino que ha escrito la inteligencia artificial con portadas que le diseña la inteligencia artificial, que conozco algún caso, oye, que no estoy diciendo que no estoy bien hacerlo, para nada. Pues, pero evidentemente la calidad de la obra, pero yo lo he considerado necesario ponerlo, porque ahora mucha gente acude a la inteligencia artificial Sí. y cada vez más. Yo no trabajo con inteligencia artificial. Lo cual no quite para que ellos usado a lo mejor la inteligencia artificial para traducir algún texto a modo de diccionario. Ya. Pero yo no le he dicho a la inteligencia artificial, hazme este capítulo, o corrígeme el estilo, pónmelo más académico, pónmelo, la portada házmela así. Para nada. Bien. Bueno, estamos entrando en la última fase de esta entrevista y me gustaría preguntarle algo que considero que va a decir que sí. ¿Ya está pensando en el siguiente libro? Sí. ¿Se puede decir cuál es el tema a tratar? No. Lo siento. No me va a quitar más el sueño la próxima obra. No, pero no os pido ni el título, el tema a desarrollar. Es historia, me imagino que historia, ¿no? Y ni siquiera eso. Espérense unos añitos y la sorpresa será. ¿Puede ser ficticio? Pues no lo sé. ¿Sabes? Bueno. Que no me da ni una pauta, ¿eh? No me da ni una pauta por donde poder cogerle. No, pero ¿qué le gustaría escribir que no ha escrito todavía? Tantas cosas. ¿Alguna de ellas? Cuénteme alguna de ellas. No hay tiempo en la vida. Desgraciadamente, la vida es muy corta, hay que vivirla lo más posible. Y no hay tiempo en la vida para hacer todo lo que uno quiere. Así que hay que priorizar y centrarse en donde uno vea que pueda sacarse más partido y aportar más a la comunidad. ¿Considera que puede hacer mejor obra que la que ha hecho? Sí, creo que sí. Y está en ello. Creo que sí. Y ha escogido el tema o el canal estupendo para poder superar lo hecho. Estamos en ello. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí. Ha sido un placer, Carlos Manuel, el hablar con usted y el aprender tantas cosas como ha contado, entre ellas, pues cuál es la evolución y cuál es el verdadero origen del dólar, que tiene que ver mucho con nuestro país y con la hispanidad. Muchísimas gracias. Sin duda, muchísimas gracias, Enrique, por esta maravillosa entrevista, por las preguntas que me has hecho. Cómo se nota la gran profesionalidad Gracias. del entrevistador. Y me siento encantado de estar aquí contigo, con Cima, en esta maravillosa ciudad que es Oviedo. Muchas en esta gracias. Asturias maravillosa. Muchas gracias. Muchas gracias.